¿Harías la remake de Jugate Conmigo? Ay, sí, porfa, sí. ¿Y quién lo puede conducir la remake te pregunto en serio? No, la verdad ¿Vos? que Santiago del Moro. Ya se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. Siempre tan esteta, Cris, me encanta. Ya Vos- se lo dijiste. Vos bajando un poco. Bien. ¿O no? O sea que yo no tengo chance, Jay. En el mundo de Cris no. ¿Cómo funcionan los discursos del amor propio? El rol de los medios y de las redes sociales en la reproducción de mensajes gordofóbicos. Por María Fernanda Rossi. 13. Estoy muy contenta de estar participando en este conversatorio y absolutamente Rabillada de compartir este espacio con Sami, que la admiro muchísimo, y con Lux, que también la admiro mucho. Voy a retomar un poquito lo que decía Samantha hace un rato sobre el amor propio. A mí, el amor propio me parece una estafa. Polémico, no. Me parece una estafa sumar una nueva exigencia a las personas con corporalidades diferentes. Pasa un montón de veces en las redes sociales, una persona con una corporalidad diversa sube una foto y los comentarios abajo de las fotos son, qué valiente, cuánto amor propio, ojalá tuviera tu seguridad, de gente que cree genuinamente que está diciendo algo positivo pero que en realidad está diciendo algo tremendamente negativo y que puede ser prendido como la siguiente idea, mira, con tu cuerpo te animaste a subir una foto, entonces hay que tener mucho cuidado con ese mensaje, con esa cuestión de la exigencia permanente. De que hay que quererse, porque esa es la imposición, te tenés que querer, si no tenés ciertas aptitudes o tu cuerpo, tu cabello o tu piel se ven de determinada manera, entonces, lo único que te queda es el amor propio. Ese mensaje es desolador, es tremendo, pero por sobre todas las cosas es muy grosso, es muy peligroso, creo yo, para las y los más jóvenes. La escuchaba recién a Sami decir, tengo casi 30 años, yo acabo de cumplir 42 y, claramente, cuando escucho a las más jóvenes hablar sobre esta cuestión aprendo un montón, y entiendo que en las juventudes hay un pacto mucho mayor que, por ahí, en una persona que ya tiene más de 40 años y ha tenido, otro nivel de experiencia, otras maneras de enfrentarse a la discriminación, o ya ha tenido. Lamentablemente, muchas veces que enfrentarse nada más y nada menos que al gordo odio, a la gordofobia, etc. Lamentablemente, estamos acostumbrados, pero por sobre todas las cosas, no queremos estar acostumbrados. Hay una cuestión que a mí me parece importante, que es un cambio en la dinámica, un cambio coyuntural en cómo se reciben estos mensajes. Quizás en otro momento, hace 5 años atrás, 3 años atrás, estos mensajes en los medios masivos de comunicación o en las redes sociales podían pasar sin más, podían pasar casi sin pena ni gloria. Seguro que a alguna persona que ya estaba trabajando sobre el tema, o que ya estaba haciendo activismo gordo, o que ya estaba haciendo algún laburo sobre discriminación podía encendérsele una luz de pero creo que, ahora, ese cambio en la dinámica hace que esa luz de alarma se prenda para más personas, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este cambio no puede ser nunca de manera individual. Esto también está relacionado con esta idea del amor propio y de ser eficiente y no sé cuántas cosas más. Ok, eso puede servir a nivel individual, está muy bien, pero no cambia nada a nivel social. Para que haya un cambio a nivel social tiene que ser una cuestión de fondo, tiene que ser una política pública, tiene que ser un trabajo que se dé en comunidad, en sociedad. Si no hay un cambio a nivel social, nada de lo que hacemos como activistas sirve. No. Una puede hacer un trabajo interno, podés ir al psicólogo, podés hablar con tus amigos y hacer o generar una especie de barrera para cuidarte. Ok, pero si no hay un cambio profundo, y ese cambio no se da a nivel sociedad, entonces estamos realmente muy complicados, porque nada va a cambiar, va a seguir todo igual. Una cosa que a mí me preocupa de que esté de moda este tema es que muchas e incluso hasta partidos políticos, toman estos discursos, los ponen en sus publicidades y hablan de discriminación, hablan de gordofobia, y se quieren hacerlos inclusivos, y eso termina en una publicidad, termina ahí y no se resuelve ninguna cuestión. No hay ninguna cuestión que genere realmente un impacto para que ese impacto, después, tenga un resultado a nivel social. Si no hay un cambio a nivel social, no vamos a tener ninguna respuesta positiva a todo el trabajo que se está haciendo, y esto no es solamente una exigencia para los organismos y para los medios masivos de comunicación, que tan faltos están de capacitación en estos temas. Los feminismos han avanzado mucho en estas cuestiones y se han metido en las redacciones, en los canales de televisión, se han metido en las radios y le falta una vueltita de rosca, falta a hablar específicamente sobre discriminación, sobre la diversidad corporal, sobre la gordofobia, el gordo odio. Hay que meterse de lleno ahí y entender que cuando exigimos, les pedimos, que se capaciten no es una cuestión caprichosa, no es una cosa que tiene que ver con, bueno, yo tengo un cuerpo diferente y quiero que me traten bien. No, volvemos a la idea de recién, se trata de una cuestión que tiene que tener un impacto a nivel general, y obviamente necesitamos que los medios masivos de comunicación y las redes sociales que se encargan de esto se comprometan. Respecto a las redes sociales, hay algunos personajes que intentan dar mensajes que tienen que ver con la superación, el amor y la aceptación por sobre todas las cosas. Yo voy a tratar de creer que siempre es desde la buena fe, no, pero tienen que entender que hay un mensaje subliminal que se termina dando en este tipo de discursos, que puede tener un impacto
Totalmente contrario, totalmente negativo. Por ejemplo, con esto de la revista Caras del otro día. No se trató solamente de una tapa nefasta, sino que, adentro de la nota, había un montón de eufemismos para decir que la piba de 16 años era gorda y por qué no usamos la palabra gorda. Signo de cierre de interrogación. La palabra gorda está absolutamente relacionada con algo negativo, es una carga que se le ha puesto a esa palabra, por los siglos de los siglos, de manera negativa, porque no se usa peyorativamente. Flaco, coma, alto. No, se usa peyorativamente ser gordo, ser petizo, entonces, se le ha puesto tanta carga negativa a esa palabra que nadie dice, sos gordo, sos gorda, entonces. Esa también es una cuestión que hay que tener en cuenta y entender que no es una cuestión solamente caprichosa, no es una exigencia vacía que se está teniendo, sino que tiene que ver con nombrar lo que existe. Si no se nombra es muy difícil poder entender que eso existe, que es real, que es visible. Dejemos de decir, personas con sobrepeso, por ejemplo, ¿por qué ponerle a una una patología que desconocemos? Yo, por ejemplo, no soy nutricionista ni médica, ni mucho menos, entonces, hablar de que otra persona tiene sobrepeso es, otra vez, un eufemismo para decir que una persona es gorda, pero además la patologiza. Esta es, realmente, una cuestión que se ve un montón en las redes sociales. Durante la pandemia, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, muchos análisis de los medios masivos de comunicación e incluso de la propia Sociedad Argentina de Nutrición buscaban llevar a la reflexión a través de este tipo de pregunta: ¿cuántos kilos engordan los argentinos mientras que están en aislamiento? O sea, se enferman y mueren millones de personas por día por COVID-19, pero lo importante, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es ¿cuántos kilos vas a subir después de que termine la pandemia? Este mensaje es tremendo, es muy peligroso, porque son mensajes que llegan a personas que no sabemos cómo gestionan estas ideas. Por ahí, una persona grande o con herramientas porque ha accedido a terapia, por ejemplo, lo puede gestionar de alguna manera, pero un adolescente o una mujer que durante toda su vida luchó contra los estereotipos o contra este tipo de discriminación permanente, ¿cómo va a tomar ese mensaje? ¿Por qué para la Sociedad Argentina de Nutrición es tan importante cuántos kilos subí y no me dice nada sobre la importancia de una buena nutrición, de qué manera hacerlo, o no reflexiona sobre los problemas nutricionales de un montón de hogares en la Argentina en el contexto de la pandemia? Son muchas cosas a las que hay que prestar atención y que hay que tener en cuenta a la hora de dirigirnos a otros y a otras. Lo pongo desde este lugar porque mi rol es el de como nicadora, me dedico a eso, entonces, me parece muy importante poder entender la manera en que queremos comunicar cosas porque, insisto, trato de pensar siempre bien de la gente, pero creo que, incluso desde la buena leche, muchas veces se dan esos mensajes estigmatizantes, patologizantes y el mensaje termina siendo realmente contraproducente, muy peligroso y lento. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el impacto de nuestras palabras, a nivel individual primero, pero sin olvidarnos que el cambio tiene que ser total y absolutamente social. Si el cambio no es a nivel social, no vamos a solucionar nada. Yendo específicamente al tema de la Ley Nacional de Talles y del derecho a vestir, el año pasado, en mi rol de periodista, tuve la oportunidad de hacer una investigación y me encontré con que las marcas estaban vendiendo ropa de la manera y a las personas que querían. Algo de lo que decía Facundo al principio, de qué manera y para quién producen. ¿Y qué es lo que quieren recibir a cambio? Porque no solamente me refiero al hecho de vender ropa, sino también al hecho de subir una foto después, no sé, a las redes sociales, a Instagram, que es la red social de la imagen por antonomasia, y que te etiqueten en una foto y que ese cuerpo, que te hace una especie de publicidad a través de las redes sociales, sea un cuerpo que vos quieras, que dentro de esa ropa y de esa marca se juegue un poco también una cuestión aspiracional, ¿no? Si yo quiero un jean de determinada marca, un suéter de determinada marca, una pera de determinada marca o hasta zapatillas de determinada marca, tengo que ser como esa persona que aparece en la revista, por ejemplo. Y aparece también otra cuestión, porque hasta dónde la persona que aparece en la revista es una persona real. Quiero hablar muy en serio de esto, porque las modelos que hacen campañas publicitarias o que están, generalmente, en las tapas de las revistas son personas que en la vida real no existen, y sí, lo digo en serio. Antes de sacar una foto de publicidad de indumentaria, normalmente, a las modelos se les pide que bajen 1, 2 o 3 kilos, dependiendo la persona, y después de sacar la foto la photoshopping. Punto. Entonces, literalmente, esa persona no existe. No hay una persona que sea así, pero es el estándar de belleza que te venden y, peor, que te exigen, y una termina bajo el mandato de caber en un cuerpo hegemónico, en un estándar de belleza, que en la vida real ni siquiera es factible, no es cierto, no existe, entonces, no Namos intentando responder a un montón de requerimientos absurdos, que no por absurdos, son menos peligrosos, lo decía Samantha recién. Argentina es el segundo país del mundo, con trastornos alimentarios. Esto no es un dato menor, no estamos diciendo que somos el segundo productor de vacas, somos el segundo país productor de personas que están enfermas por querer encajar en estándares de belleza inalcanzables. Claramente, hay ahí un submensaje que tenemos que aprender, tomar y entender todos y todas. Lo que volcamos a las redes sociales, lo que volca Mos en los medios masivos de comunicación, tiene una respuesta y esa respuesta es que la gente se está enfermando. En líneas generales, estamos hablando de que no es solamente un
Trastorno que termina en un rincón con adolescentes que tienen otros problemas subyacentes. No, es un problema que está mucho más generalizado de lo que creemos y que, también, por supuesto, incumbe a varones, pero sobre todo a las mujeres, que es a quienes más se le exige tener un cuerpo que sea consumible, que sea deseable. Entonces, hay que entender que es estamos fabricando personas que están afectadas por lo que decimos en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Es fundamental verlo. ¿Cómo pensar la diversidad corporal? ¿Cómo pensar la diversidad gorda? Por Luz Moreno. 14. Qué difícil es la presentación, es decir, cuando tenemos que decir quiénes somos o qué somos ante una sociedad y ante una cultura que nos exige ser de determinada manera. Funda. Mentalmente y en principio a nivel corporal, dimensión que nos exige una presión específica. Y esto no es un dato menor, no es un dato que tiene 10 o 20 años, no es que podemos decir que el ideal de nuestras abuelas era que fuéramos gordes y que estaba todo bien. Y aquí estamos, intentando enfrentarnos a una construcción social que tiene más de 100 años y que viene dándose, desde los 90 en adelante, con una serie de intervenciones particulares que tienen que ver con políticas de Estado y con políticas internacionales sobre los cuerpos, que afectan y definen cuáles son estas construcciones sociales y culturales. En primer lugar, siempre la disculpa ética. Para mí está de más decirlo, pero lo digo, yo soy una gorda, bypaseada, tengo un bypass gástrico a raíz de una enfermedad grave en el estómago, que nada tenía que ver con mi peso, pero hay que decirlo porque, también, hay una necesidad de que se vea la diversidad. La diversidad también está en los cuerpos intervenidos. ¿Y cómo pensar eso? ¿Cómo pensar la diversidad corporal? ¿Cómo pensar la diversidad gorda? Yo soy activista gorda por la diversidad corporal y me defino políticamente gorda, por que fui socializada como una persona gorda, porque padecí trastornos de la conducta alimentaria en mi adolescencia, y me parece importante también para situar decir algo de todo esto. Primero quiero agradecer la invitación al panel. Me parece fundamental visibilizar institucionalmente la segunda causa de discriminación que, como bien señalan los datos res del informe del INADI del 2019, es la gordofobia. La gordofobia es el señalamiento específico sobre los cuerpos gordos. Celebro la propuesta del conversatorio porque me parece que esto significa un momento de democratización de la palabra, de masificación de algunas cuestiones que tienen que ver con dar cuenta de violencias invisibilizadas. Pero, al mismo tiempo, cuando nos preguntamos, ¿qué ves cuando me ves?, tiene que ver con esto, con cómo socializamos esa categoría que es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es esto? Y, claramente, desde mi rol, yo tengo un posicionamiento dentro del activismo gordo que es como activista teórica. O sea, yo no solo trabajo en la divulgación de contenidos, sino también en la generación de contenido teórico que dé cuenta, que siga investigando, que siga analizando, porque seguimos sosteniendo estas violencias como sociedad y como cultura, y porque se siguen generando réplicas y reproducciones desde las mismas violencias. Por eso, a veces, también hay que decirlo, cuando hablamos desde políticas internacionales, estamos hablando desde el 98 en adelante, de la guerra contra la obesidad impulsada desde los Estados Unidos con las réplicas que llegan acá en Argentina, con todo lo que fue en la ciudad de Buenos Aires la lucha contra la obesidad infantil, las políticas en contra de la obesidad y el sobrepeso, la ley de obesidad, más conocida como la ley de trastornos alimentarios, que hoy en día tenemos en nuestro país y que fue llevada adelante por ciertos sectores sociales, no solo señala esa diversidad, sino que la ve como un mal patologizado, poniendo a la obesidad y al sobrepeso en el lugar de una pandemia, es decir, como problemas de salud, antes nomenclados como factores de riesgo. Esto último no es una pavada. Decir que la obesidad o el sobrepeso son una patología crónica significa que son una condición de la cual nunca salís, significa que el gordo es un dente eterno, que el gordo es un no rescatable de la sociedad. Eso por un lado no. El gordo es como una voluntad quebrada, una subjetividad que no se ha podido organizar, que no ha podido cumplir esas normas sociales, y cuando hablo de normas corporales, me parece que es algo interesante que ya estuvieron hablando un poco Facundo, Sami y María Fernanda, es hablar de esto. Las normas corporales tienen que ver con un ideal hegemónico que se sostiene, que es el ideal de delgadez, un ideal que además es blanco, es exitoso, pertenece a determinadas clases sociales, a determinados accesos económicos y que es profundamente racista, es profundamente colonialista. Si lo pensamos un poco, podemos afirmar que nosotros seguimos manejando eso en una apreciación de los talles y en una apreciación de las nías corporales que tienen que ver con lo europeo, o sea, no con el criollaje, con un estudio y registro de nuestras propias corporalidades. Cuando hablamos de normas corporales, intentamos dar cuenta de por qué la gordofo vía afecta a tantas personas, por qué hay tantas personas que hoy en día vienen a enunciarse como activistas gordes, como activistas de la aceptación corporal, como activistas de la positividad corporal, como divulgadores de contenidos, y, en este sentido, me parece que esto tiene que ver con la construcción que se hizo desde el activismo gordo de acá, de Argentina, que desde el 2011 en adelante tuvo que atravesar un proceso muy arduo, de pasos muy chiquitos, y que, desde el 2017, con todo el motor de los movimientos de Ni Una Menos, del paro de mujeres, de los trans feminismos, ha llegado a generar una serie de alianzas muy importantes para su crecimiento. Pero, ¿qué son estas normas corporales? Son normas que claramente necesitamos de ser sobre nuestros cuerpos, que nos exigen hacerlas carne para poder ser visibles social
Guión. Mente, pero esa visibilidad tiene un costo, no solo político. Alan Feldman preguntaría, ¿qué hacemos con los que no podemos salir a la calle, a ocupar el lugar público de la política? Porque el tema es que cuando somos invisibles, cuando no tenemos voz, cuando nuestras voces son obturadas, puede salir una revista como Caras, a tomar el rédito político de una lucha de muchísimos años, de muchísimo trabajo de una diversidad dentro de la misma militancia gorda, y eso nos pone en un lugar bastante complejo. ¿Qué hacemos les activistas gordes? Les activistas gordes tratamos de desmantelar un sistema de opresiones y violencia sobre los cuerpos diversos, específicamente sobre el cuerpo gordo como un chivo expiatorio, como una plataforma de opinión que es señalada de manera reiterada y que, en particular, en el caso de las mujeres, las disidencias y las feminidades, se puede pensar con una vara diferencial que debe ser nombrada como tal. Su nombre hay que darlo y que decirlo, el heteropatriarcado. Este dispositivo genera una desigualdad social específica a partir de la cual las masculinidades hegemónicas van a tener un lugar distinto, no es que van a estar exentas de la gordofobia o del señalamiento social por la gordura, no, todo lo contrario, pero sin embargo, el proceso de objetivación sexual que aparece en las mujeres, en las feminidades y en las disidencias va a ser muchísimo más violento. Esto tiene que ver con una construcción que aparece desde 1836, con la aparición del índice de masa corporal, IMC, que se sigue utilizando hoy en los consultorios de nutrición y que supone esta relación lineal entre el peso y la altura al cuadrado. Todo ello es más que la consecuencia de no pensar por qué y cómo nuestros cuerpos están intervenidos de una manera u otra. Por pensarlos como cuerpos productivos es que, de alguna manera, las políticas los tramitan. Se trata de políticas de la magnitud del neolibera. Guión. Lismo magro, como dirían Nico Cuello o Laura Contrera, pero, también ahí, son políticas que aparecen en nuestros cuerpos e implican resolver contradicciones. Creo que tenemos un lugar muy interesante para discutir a partir de la ley de talles, la crítica a los estereotipos de belleza y la masificación de cierta consigna del activismo me parece que son algo muy interesante, pero, como dijo Sami en algún momento, cuando hablamos de necesidad de derechos, de necesidad de parte de protección a partir de políticas estatales guión. Respecto de grupos que son discriminados, que son silenciados, que son violentados y oprimidos. No estamos hablando solamente de cambiar los estereotipos de belleza, porque, si fuera tan fácil, con agregar un par de campañas donde aparecen esos cuerpos reales, estaríamos. Si me disculpan, en el mundo de los psicólogos lo real nunca se puede conocer y ese es el lugar de lo innombrable. Podríamos decir, entonces, que la construcción social de aquellos guión. Post que decimos reales tiene que ver con generar repertorios culturales en los que aparezcan la pluralidad de voces, la diversidad de cuerpos que dé cuenta de la realidad corporal, porque, sí. No, nos estaríamos preguntando, a tantos años del matrimonio igualitario, de la ley de guión. Dad de género, ¿de qué diversidad estamos hablando? Del derecho a qué. En el caso del activismo gorde, respecto a las corporalidades, se habla del derecho a que el cuerpo adquiera otro estatuto, que no sea el de una mera mercancía, que no sea el de una mercancía que para poder acceder a la salud, al trabajo, a comprarte una pilcha tenga que ser socialmente valorizada, y creo que también tiene que ver con esto de poder ser visibles al guión. Cado de deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo funciona en el deseo. El capitalismo es un sistema que, una y otra vez, nos va a poner en ciertas cajitas diciendo cuán deseables o no somos, y en ese mercado de las carnes en el que aparecemos les gordes, aparecemos como personas de segunda, como personas fetichizables. Somos personas que, incluso, en los lugares más diversos de la diversidad no nos sacan a bailar, como diría el compañero Mauro Cabral. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los cuerpos intervenidos? ¿Qué pasa con poder decir algo respecto de los derechos o respecto de las luchas que tiene el activismo gordo, en algún punto, contra la reproducción constante de la violencia? Y me parece que lo que encontramos desde el 2017 hasta ahora es una serie de repertorios que han cambiado. Evidentemente la audiencia ha cambiado algo del orden de la crítica cultural, podríamos decir, ya no está tan bien visto que se haga un comentario como el de la princesa Amalia, la princesa gorda de Holanda. En un sentido del eufemismo, ay ella, es especial, tiene orgullo, se siente plus size, comillas punto. Y aquí hay otra dificultad, estos asimilacionismos no son menores, como el discurso del amor propio. Esta necesidad de que si vos sos un borde que saliste del closet necesariamente tenés que ser guión. Tiro orgullo, amor propio, empoderamiento, como un trabajo totalmente individual, poco común y guión. Tario, en el que la vergüenza no aparece, en el que me veo en el espejo y digo, che, esta persona. ¿Quién es? O voy y no me entra un talle. Hay algo ahí que me parece que es interesante. La necesidad de derechos e inclusión que tenemos que trabajar desde los lugares guión. Institucionales es algo que celebro que desde el INADI aparezca, ya que es dar cuenta de que las personas gordas, las personas de la diversidad corporal somos personas sujetas a vulneración de derechos constantes. Ya no se trata solamente de que en algún programa de entretenimiento se cambia, o de que en algún medio masivo de comunicación aparezca un gorde o una gorda, sino de la guión. Feración de voces en políticas de la inclusión y en políticas de prevención de, por ejemplo, los procesos de vulneración que enfrenta a alguien que quiere acceder a algún beneficio de la ley de obesidad o de trastornos de la conducta alimentaria. Ley que también deberíamos rever. Ani, guión. Marlos a pensar la idea de trastorno, la idea de síndrome, pensar cómo se piensa esta idea de patología o cronicidad y cómo eso influye en el sentido social que le damos a los cuerpos gordes.
Pensar también en la ESI como ley que desde el 2006 tiene, en su quinto eje, esta cuestión de la autopercepción y la autoestima que marca ahí un lugar sobre el cuerpo que sigue siendo dicotómico, binarista, es hombre-mujer, tenemos que rever eso. Pasaron 14 años, o sea, yo me quiero hacerla joven pero pasaron 14 años de la ESI. Solo con trabajar sobre los estereotipos de belleza no alcanza, porque estamos hablando de un modelo médico que replica punitivismo sobre los cuerpos gordos comprendidos como pacient. Guión. Tesis irrecuperables, estamos hablando de una industria alimenticia de ultraprocesados, estamos hablando de pobreza, de raza, de interseccionalidad, de no pensar la modificación de los cuerpos. Con los cambios hormonales, con los cambios etarios, o sea, porque también este modelo eje. Guión. Mónico implica algo de lo etario, de la juventud como un gran tesoro. Hablamos también de tecnología sobre el cuerpo, y no solo por las cirugías, sino también por la experiencia de los cuerpos gordos en los deportes, o cómo refieren a ello los centros de estéticas, estos centros de deportes que lo único que hacen es repetir una cierta cuestión sobre los cuerpos. Por último, para cerrar, rever la idea de los modos de reconocimiento. Porque los modos de reconocimiento hoy son tener una ley o algo que cambie las formas en las que interviene el Estado para que la construcción social de significados cambie. Pero solo ahí vamos a guión. Activamente cambiar los modos de reconocimiento. Porque yo me puedo decir gorda 1000 veces. Puedo atravesar 300 cuestiones como, por ejemplo, que incluso en la editorial en la que fui publicada no se me llame más porque ya no luzco como una persona gorda para intervenir en determinados espacios. Entonces, el activismo gordo me parece que está acá para quedarse. Para tomar la voz, esto es algo sumamente importante, no vamos a dejar que cualquiera hable por nosotros y no vamos a dejar que esto sea un mero tema efímero, de la moda, de un guión. Tiempo de la cuarentena, sino que venimos acá a reclamar algo concreto, que es que nos dejen de violentar, que nos dejen de oprimir.